predicar un tema que espero no sea tan controversial. Sinceramente, el día de ayer había yo considerado predicar otro tema, no porque considere que este no es bueno, sino por la situación que estamos viviendo, pero he estado publicando algunos videos por allí en internet. Yo le invito a que escuche la predicación del miércoles también, que pues toca las situaciones que estamos viviendo, hermanos, el día de hoy. Y por eso es que tomé la decisión de predicar el tema que Dios había puesto en mi corazón ya desde hace tiempo. Hace unas semanas tuvimos una marcha muy importante en México, una marcha feminista, y hemos tenido una serie de marchas, hermanos, últimamente. Yo creo que el último año ha sido un año que se ha distinguido precisamente por eso, porque los movimientos sociales han podido salir a la calle y expresar sus sentimientos o los deseos que cada uno de ellos tiene en su corazón. Y cuando veía yo esta serie de situaciones, hermanos, que se están dando en el mundo, porque realmente es algo que se da en el mundo y que se da en México, me planteaba yo una pregunta y decía, ¿qué dice la Biblia al respecto? Yo he tenido en claro hace mucho tiempo lo que la Biblia dice, sin embargo pensé que era un buen momento, y pienso que es un buen momento también para que nosotros como hijos de Dios sepamos de qué lado debemos de estar cada uno de nosotros, cuál es la postura que debemos de tener como hijos de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que los movimientos sociales como tales han existido desde siempre. Realmente yo les podría decir que prácticamente en toda cultura, de una o de otra forma, los movimientos sociales han existido. Lo que pasa es que el día de hoy, con los medios de comunicación que tenemos a la mano, especialmente la televisión y las redes sociales, han permitido y están permitiendo que los movimientos sociales pues tengan un mayor impacto. Y no solamente que tengan un mayor impacto, sino que tengan la capacidad de convocar a un número pues realmente muy grande, hermanos, de personas, ya no solamente dentro de la localidad donde ese movimiento social se quiere expresar, sino a nivel nacional y de hecho a nivel mundial. Hoy en día hay movimientos sociales, por ejemplo los chalecos amarillos, que afortunadamente no tuvieron mucho recibimiento en México, pero que son muy impactantes y que se han podido propagar precisamente gracias, hermanos, a las redes sociales. Yo creo definitivamente, porque cada movimiento social tiene un fin, ¿verdad? Y el fin puede ser bueno, puede ser malo. Yo no voy a catalogar eso en la predicación porque no es mi propósito, pero sí quiero decir, hermanos, que todo movimiento social tiene una fuerza detrás de él, y no podemos negarla, no podemos obviarla. Decía yo hace rato que los movimientos sociales tienen diferentes objetivos. Hay algunos que tienen objetivos positivos, y cuando el objetivo es positivo, pues entonces las personas con mayor razón se sienten o nos sentimos atraídos a ellos. La pregunta, sin embargo, sigue en el aire. ¿Cuál es la posición, de acuerdo a la Biblia, que los hijos de Dios debemos de tener? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, de hecho, ante lo que ocurre en el mundo? Porque tenemos una responsabilidad definitivamente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál debe de ser nuestra postura? Bueno, vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia al respecto. Y primero que nada, lo que la Biblia dice es que no debemos confundirnos. Uno, la Biblia dice que no debemos confundirnos. Quiero que empecemos, hermanos, desde el principio. Quiero que empecemos desde el principio. ¿Qué es un movimiento social? Estuve buscando diferentes conceptos, encontré varios, y quiero dar dos que me parece que resumen de manera pues clara, no muy clara, según la opinión que cada uno de nosotros tengamos, pero me parece que es claro, que nos va a decir qué es un movimiento social. Una descripción dice que un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Un movimiento social lo que busca es un cambio social. Algo no está de acuerdo con algo que está ocurriendo, ¿verdad? En la sociedad, en la política, en el hogar, en el matrimonio, entre las personas, y entonces está buscando un cambio. Otro concepto dice que un movimiento social son grupos de individuos reunidos con el propósito común de expresar el descontento sentido subjetivamente de forma pública y de cambiar lo que se percibe como los fundamentos sociales y políticos de tal descontento.
descontento. Hermanos, cuando nosotros analizamos la Biblia, podemos encontrar que en los tiempos bíblicos ¿había algún movimiento social? Es la pregunta. 2. Y si había algún movimiento social, particularmente Jesucristo, ¿qué postura tomó Jesucristo? Porque me parece que el ideal humano, el ideal cristiano por lo menos es Jesús. Así que yo tengo que examinar qué vivió Jesús, qué había en los tiempos de Jesús, y si lo hubo, tengo que valorar cómo reaccionó Él, ¿verdad? Y más allá de lo que me guste o no, yo debo de imitar a Jesús, porque al final de cuentas los hijos de Dios somos eso, somos cristianos, y nosotros debemos de imitar a Jesús. Bueno, déjenme decirles que la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, había un movimiento social radical, de hecho, no era un movimiento social común, era un movimiento social radical que se llamaba los celotes. Y los celotes, hermanos, buscaban a través de su actividad revolucionaria cambiar o contrarrestar, de hecho, hermanos, un régimen, que era el régimen romano. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 25, donde la palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente. Lucas, de hecho, a pesar de que no es el versículo base que voy a tomar, quise no pasarlo por alto, por lo que algunos comentaristas bíblicos dicen sobre este versículo. Lucas capítulo 23, versículo 25, y también Marcos capítulo 3, versículo 18. Voy a leer el primero, Lucas capítulo 23, versículo 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición. Y la sedición, hermanos, es un levantamiento que se hace, ¿verdad?, en contra de un régimen, como lo hace también un movimiento social extremista, como los celotes. Dice, por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermanos, ¿de quién está hablando Lucas 23, 25? De Barrabás. Dice Marcos capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Hermanos, algunos comentaristas bíblicos dicen que muy probablemente Barrabás era un líder del movimiento de los celotes, que por alguna razón, hermanos, algo se había salido del control y él terminó matando a alguien, es decir, convirtiéndose en un homicida. Honestamente, hermanos, no hay seguridad al respecto, ¿verdad? Simplemente se dice que él era un hombre que había participado de un movimiento sedicioso. El problema está que el único movimiento que había de esa naturaleza en la época de Jesús era el movimiento de los celotes. Por eso es que la mayoría de comentaristas bíblicos dicen que este hombre debió de haber sido partícipe y muy probablemente líder de este grupo. Sin embargo, más allá de si era real o no, hay algo que sí es real. Había un hombre llamado Simón, hermanos, que él sí pertenecía al movimiento de los cananistas o al movimiento de los celotes, y dice la palabra de Dios que Jesucristo lo llama para que se convierta en uno de sus apóstoles. Vayan conmigo, hermanos, a la palabra de Dios, a Marcos, hace rato leí Mateo 27, 16, dije Marcos, corrijo, hace rato leí Mateo 27, 16, el que quiero que leamos ahorita es Marcos 3, 18. Repito, lo que sí es cierto es que había un hombre llamado Simón, que él sí pertenecía al grupo de los cananistas, él sí pertenecía al grupo de los celotes, y era de este grupo, hermanos, él pertenecía a este movimiento social extremista revolucionario que quería un cambio social en la época de Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos, a Andrés, está describiendo el momento cuando elija a sus discípulos, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. La palabra cananista significa celoso, el celoso. Hermanos, ¿alguien sabe en qué momento Jesucristo eligió en qué momento de su ministerio Jesús hizo esta elección de sus apóstoles? A veces pensamos que Jesús empezó su ministerio y lo primero que hizo fue elegir apóstoles. No fue así. Durante el primer año de su ministerio, el Señor Jesucristo únicamente tenía 5 discípulos que más tarde se convirtieron en apóstoles. Fue hasta el segundo año de su ministerio cuando Jesús
toma la decisión de pasar una noche orando a Dios, ¿verdad? A Dios el Padre, para saber quiénes de entre esos hombres que ya tenían meses siguiéndolo, iba a elegir para que fueran sus apóstoles, para que fueran sus discípulos. Repito la idea, ya habían pasado varios meses desde que Jesús había empezado su ministerio, el segundo año, ¿sí? Y entre esos hombres había uno llamado Simón. Jesucristo vio algo en Simón, hermanos. Pongan atención en esto. Jesucristo vio algo en Simón y Simón vio algo en Jesús. Quiero que notemos esta parte y la voy a repetir por tercera vez. Jesucristo vio algo en Simón y Simón vio algo en Jesús. Podríamos decir, en mi opinión personal, que ambos se buscaron, pero por razones distintas. Ambos se buscaron, pero por razones distintas. Los cananistas, hermanos, o celotes, como también se les llamaba, insisto, significa celosos, eran celosos de su nación, querían realmente un cambio. Eran hombres cuya intención iba más allá de lograr un simple cambio social. Ellos intentaban, hermanos, derrocar al gobierno romano, que estaba sometiendo en aquel tiempo, hermanos, al pueblo de Israel. Y entonces, la personalidad de Jesús fue llamativa para Simón. Escucha esto. La personalidad de Jesús, el discurso de Jesús fue muy llamativo, hermanos, para Simón, y entonces empezó a seguirlo. Y es que Jesucristo, hermanos, en su discurso, él hablaba acerca de un reino, ¿sí se acuerdan? Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, hermanos, Simón pensó, este es el líder, este es el hombre, ¿verdad?, que se ha levantado incluso quizás de Dios. Y entonces tal vez en su corazón, hermanos, surgió una esperanza al ver a Jesús y dijo, tengo que seguirlo, voy a seguirlo. Sin embargo, hermanos, Jesús vio algo distinto en aquel hombre. Vio su pasión por una causa. Escucha esto, lo que Jesús vio en Simón fue pasión. Vio que él era un hombre que estaba dispuesto a tener pasión por una causa. Y dijo Jesús, voy a tomar a este hombre y lo voy a encaminar a un fin mayor, a un fin mejor. Jesús no toma a Simón y lo regaña por ser cananista, ¿sí se dan cuenta? No le dice que está haciendo algo inapropiado. De alguna manera ve que este hombre lo está siguiendo, quizás no por las razones correctas, pero ve que este hombre está dispuesto a entregarse con pasión a aquello en lo que él cree. Y él creía que ese movimiento social era bueno y se había entregado con esa pasión. Y entonces dice Jesús, yo le voy a dar un fin mejor, lo voy a tomar. Podemos decir, hermanos, en realidad que era comprensible el deseo de los celotes, porque el Imperio Romano había logrado su expansión, hermanos, a través de la guerra, a través de la violencia. Había desigualdad social en la época de Jesucristo. Es más, los emperadores, el senado, los cónsules, los pretores romanos habitualmente eran injustos y corruptos, como lamentablemente muchos de los políticos que tenemos hoy en día nosotros. Muchos de los gobiernos que tenemos nosotros hoy en día, muchas de las autoridades que tenemos nosotros hoy en día, había desigualdad también, hermanos, entre el hombre y la mujer, como lamentablemente todavía en este siglo XXI sigue habiendo, hermanos, en toda sociedad que existe en el mundo. Pero Jesucristo nunca formó parte del movimiento de los celotes para liberar a su pueblo de la opresión. Para nuevo, Jesucristo nunca consideró formar parte del movimiento de los celotes para liberar a su pueblo de la opresión. Hermanos, ¿Jesucristo no amaba a su pueblo? Claro que lo amaba. Nosotros no debemos de amar a nuestro país. Claro que tenemos que amarla. No debemos de amar a nuestra nación, a nuestra sociedad. Claro que tenemos que hacerlo. Es más, hermanos, Jesucristo fácilmente se pudo levantar como líder de aquel movimiento social. Y yo me atrevo a asegurarles que si Jesús se hubiera adherido al movimiento de los celotes, rápidamente él habría sido el líder de todo el movimiento y miles de personas lo habrían seguido. Ese movimiento realmente habría crecido a un tamaño, hermanos, insospechado, porque Jesús tenía las características humanas
el discurso, la personalidad, el carácter, como para que ese grupo social pudiera explotarlo a él, elegirlo a él. Pero no lo hizo. Y repito una cosa, a Jesús sí le dolía su pueblo, sí le interesaba su pueblo, sí le preocupaba, hermanos, lo que vivía su nación. Y a los cristianos, hermanos, también nos debe de preocupar, nos debe de doler y nos debe de interesar lo que se vive, hermanos, en la sociedad moderna, la injusticia, la maldad que se vive en nuestra nación. Pero, hermanos, no debemos de confundirnos en cuanto a la manera de lograrlo. No debemos de confundirnos en cuanto a la manera de lograrlo. Hermanos, como cristianos tenemos que comprender muchas cosas. Por ejemplo, el deseo de muchos movimientos sociales. Quiero nombrarlos sin entrar en discusión, ya sea obreros, estudiantiles, feministas, de padres de familia y otros más que proclaman un cambio social. La desigualdad que hay, hermanos, de género o de cualquier otra índole, pero no debemos de confundirnos. Los cristianos no somos llamados a marchar con ellos. Hermanos, llamo su atención al frente. Los cristianos no somos llamados a marchar con ellos. Y no debemos de permitir que ellos nos escojan a nosotros para explotar nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nuestra capacidad o nuestra inteligencia, hermanos, a favor de su causa. Sino que nosotros debemos de elegirlos a ellos, como Jesús hizo con Simón, y enseñarles una causa mayor. Me da tristeza, hermanos, y lo voy a mencionar más adelante, que hay personas, hay cristianos, pero particularmente jóvenes, al rato les voy a decir por qué, que son muy activos, muy propensos a participar de esos grupos. Y cuando en esos grupos ven tus habilidades, tus capacidades, te dicen, oye, vente, tú serías un buen líder, porque tú tienes personalidad, tienes carácter. Y el joven dice, ay, sí, mira, y entonces prefiere alejarse de las cosas de Dios y se va a eso. No permitas que el mundo te elija como un líder para el mundo. Tú eliges al mundo para traerle a un objetivo y propósito mayor, para una causa mayor. Insisto, tristemente, hermanos, muchos cristianos, ya sea hombres o mujeres, se han confundido. ¿Por qué? Porque no solo, hermanos, defienden abiertamente a alguno o varios movimientos sociales, incluso participan de manera activa. Hermano, yo sé de cristianos que han ido a marchas, porque dicen, hermano, es que a mí me interesa lo que pasa en la universidad, me interesa lo que pasa en los jóvenes, me interesa lo que pasa con las mujeres, me interesa lo que pasa. Bueno, en parte es comprensible, de hecho es motivante. Hermanos, para el ser humano es motivante apoyar una causa. ¿Quién no ha visto una película, hermanos, donde hay movimientos sociales, se levanta un héroe, ¿verdad? Y enarbola una bandera y al día de mañana es el héroe del país y tú dices, cómo quisiera ser como eso, ¿no? Es motivante, hermanos, es emocionante y despierta incluso, hermanos, un movimiento social es tan motivante y emocionante que tiene la capacidad de cautivarnos porque despierta algo que en la mayoría de seres humanos existe, el deseo de heroísmo. Pero, hermanos, no somos llamados a eso. Moisés no organizó un movimiento social en contra del faraón por maltratar a su pueblo. De hecho, Moisés se equivocó grandemente cuando quiso cambiar las cosas a su manera, ya que solo se convirtió en homicida. ¿Qué pasa con las marchas, hermanos, de todo tipo? No voy a juzgar ninguna, que están en contra de la violencia, terminan violentando. Que están en contra de la desigualdad, terminan practicándola, terminan equivocándose. ¿Y por qué la mayoría de movimientos sociales terminan en violencia? Porque cuando el ser humano quiere cambiar las cosas a su manera, termina equivocándose, termina haciéndolo, hermanos, de la manera correcta. Moisés tuvo que entender una cosa, que el tiempo del cambio aún no había llegado y que tenía que esperar. Daniel, el profeta Daniel, hermanos, él no se rebeló contra el poderoso rey Nabucodonosor,
quien había sometido a su pueblo y lo había llevado a él mismo como esclavo, habiéndolo arrebatado de la comodidad de su casa. Él dependía de la gracia de Dios, y todos los cambios que él quería hacer e hizo fueron en la intimidad de su casa, con las rodillas dobladas y con un carácter y un temperamento cristiano que le llevó no a ser elegido para liderar un movimiento social, sino que aún el mismo emperador lo eligió como su consejero, como su presidente, como el líder, sí, pero de su gobierno. Hermanos, ninguno de los apóstoles se unió a los cananistas o a los celotes, aunque dicho movimiento siguió creciendo incluso después de la muerte y resurrección de Jesús. Se tienen indicios de que los celotes, hermanos, sobrevivieron hasta el año 70 después de Cristo. De hecho, ellos formaron parte de la revuelta que originó que Roma tomara la decisión, hermanos, de destruir Jerusalén. Porque cuando el hombre quiere hacerlo a su manera, lo que logra al final de cuentas es violencia y destrucción. Jesucristo no confundió, hermanos, su ministerio. Como tú y yo, joven señorita, hermano, hermana, no tenemos que confundir nuestro ministerio. Jesucristo, hermano, no fue enviado para marchar a favor de alguna causa noble. Jesucristo, hermano, no fue enviado por el Padre para apoyar un movimiento social, para algún sector, hermanos, de la sociedad. Por eso, cuando Pilato lo interroga, le deja en claro una cosa. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 33 al 36. Ha despertado, te ha cautivado, te ha emocionado, ha despertado en ti el sentido de heroísmo. No te equivoques, no te confundas. No somos llamados a eso. No somos llamados ni a participar ni a apoyar, porque no es la manera correcta. No somos llamados a ser elegidos por ellos, sino a elegirlos a ellos para traerlos a un propósito mayor. Dice la Biblia que cuando Jesús fue llevado delante de Pilato, le dejó en claro algo. Juan 18, 33 a 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que, yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Hermanos, el reino de Jesús no es de este mundo. No debemos de confundirnos. Los cristianos no fuimos llamados a pelear por causas nobles que cambien la sociedad o que busquen un mundo mejor a través de una causa social, porque el reino que perseguimos no está en este mundo, está en los cielos. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso no somos llamados a pelear por eso. Esto no significa que el mundo no debe de importarnos. No significa, hermanos, que tenemos que ignorar el sufrimiento humano. No significa que tenemos que que ignorar la desigualdad. No, de hecho es todo lo contrario. Escucha esto, es todo lo contrario. Sí debemos de anhelar que las cosas cambien, pero para que eso ocurra, solo, hermanos, hay una manera, hay una causa correcta. Quiero que vayan conmigo, por favor. Vamos a seguir la pista de este hombre llamado Simón a Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos. Hay una causa correcta. Sí debe de preocuparnos el mundo y sí debemos participar activamente en un cambio, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, para ver que hay una causa correcta. Y entrados, subieron al aposento alto. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había regresado a la gloria, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, los 11 apóstoles que quedaron porque Judas se había suicidado,
todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, es bueno como seres humanos desear destacar en el mundo. Hermanos adultos, hermanos ancianos, hermanos mayores, como su servidor, jóvenes, señoritas. Yo te quiero retar en este día a que tú y yo oremos a Dios y digamos: Señor, yo quiero sobresalir en este mundo. Yo quiero que cuando yo muera, el mundo me recuerde. Que cuando yo ya no esté en este mundo, la gente lamente y llore. No simplemente por mi muerte, sino porque la obra que yo estaba haciendo se va a ver interrumpida y pude haber hecho más, pero la vida no me alcanzó. Pero que lo hagas por la razón correcta. Hermanos, ¿qué pasó con Simón el cananista con el tiempo? ¿Qué pasó con aquel hombre que empezó a seguir a Jesús y que fue elegido por Jesús como discípulo? Según este versículo, hermanos, ¿qué pasó con él? ¿Regresó con el movimiento social de los celotes o terminó encontrando una causa correcta? Una causa mejor. Pregunto. Terminó encontrando una causa mejor. Él siguió con Jesús. Al seguir a Jesús, su mentalidad cambió. Al seguir a Jesús, su mentalidad cambió. Y él perseveró unánime, hermanos, con los demás discípulos. Él se dio cuenta de una cosa: sí, la sociedad necesitaba un cambio, pero para eso la forma correcta era predicar del reino de los cielos. Él no escogió a Jesús, Jesús lo escogió a él, y entendió que ahora su vida tenía un propósito mucho mejor, un propósito de vida que podía trascender el tiempo. Escuchen esto: Simón entendió que seguir la causa de Jesús, creer en Jesús, aceptar a Jesús, perseverar con Jesús, le daría un propósito de vida que realmente podía traer un cambio, que podía trascender el tiempo. Hermanos, quiero entender entonces una cosa y quiero plantear la siguiente pregunta: ¿dónde está el problema real de las injusticias y las desigualdades sociales, hermanos? ¿Dónde está el problema real de las injusticias y las desigualdades sociales? ¿Qué podemos ver en la imagen que está proyectada? ¿Alguien está haciendo justicia? Quizás el jefe pisotea al empleado, el empleado pisotea a su compañero y su compañero pisotea al otro que se deja. Póngale un nombre: el esposo a la esposa a los hijos, el jefe al empleado, el empleado a sus hijos, a sus amigos. Eso es lo que pasa en el mundo, hermanos. ¿Dónde está el problema realmente de la injusticia y la desigualdad social? ¿Es culpa de Dios? No. El problema es el pecado del corazón del hombre. El problema es el pecado en el corazón del hombre, en el deseo de poder, en el hecho, hermanos, de que Satanás ha influenciado en el corazón del hombre para hacerle creer que él puede y debe ser superior a sus semejantes, a su esposa, a sus hijos, a cualquiera persona, y que como parte de ello, no importa si lo humilla, lo somete, lo explota, abusa de él, lo viola y si es necesario lo mata para quitarlo de su camino. Ese es el problema real, hermanos. Y mientras ese problema exista, no va a haber un movimiento social que traiga un cambio. No lo va a haber, por lo menos no permanente. Hermanos, y es que lo que mucha gente ignora, o tal vez lo sabe, pero no lo cree, es que prácticamente detrás de cada movimiento social, tarde o temprano, escucha esto, detrás de cada movimiento social, tarde o temprano hay intereses personales, ya sea económicos o políticos, de algunos que tienen la capacidad de mover a las masas, especialmente a los jóvenes, haciéndoles creer que la causa es para lograr un cambio a favor de otros. Pero a esas personas muchas veces la causa en realidad no les interesa, sino el poder que pueden lograr a través
de ella. Hermanos, ¿sabían ustedes que el ejército de Hitler, que ha sido uno de los ejércitos más sobresalientes en la historia, estaba conformado prácticamente por jóvenes? ¿Se han dado cuenta que las pandillas están formadas por jóvenes? Y que en prácticamente todos los movimientos sociales modernos los participantes son jóvenes. La pregunta es ¿por qué? No estoy diciendo que no haya adultos, que quede claro. No estoy diciendo que no haya personas mayores, pero un muy elevado porcentaje de las personas son jóvenes. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque los jóvenes son fácilmente cautivables. Y si me permiten la palabra, sin el deseo de sonar ofensivo, manipulables. Porque en la mentalidad del joven está la pasión, el deseo, el defender, el sobresalir, el heroísmo. Y muchas veces no miran lo que hay atrás. Que al final de cuentas están siendo utilizados por un poder que hay atrás. Y que muchas veces es gente de verdad a quien lo que menos le interesa es la causa, sino el poder. Y si no, piensa en cualquier líder del movimiento social y dime dónde está ahorita. En una mansión, en un partido político, en una posición. ¿Y dónde está la gente por la que supuestamente peleaban? Ya no está. Fueron un medio para lograr un fin. Hermanos, el cristiano sí es llamado a participar de un gran movimiento. Y es llamado a hacerlo con pasión, con una pasión tal que sea capaz de transformar el mundo. Joven, señorita, hermano, hermana, ¿quieres usar tus fuerzas, tu vigor, tu inteligencia, tu profesión, tu capacidad? Yo te invito en esta mañana, Dios te invita en esta mañana a que seas parte de un movimiento, pero no es social, no es revolucionario, es la expansión del reino de los cielos. Y Dios quiere que tú y yo usemos nuestras fuerzas, invirtamos nuestros talentos, hermanos, para trastornar no tu comunidad, no tu estado, no tu país, el mundo. ¿Sí me explico? Ese es el llamado de Dios. No con una marcha, no con un movimiento social, no con un levantamiento guerrillero, sino con la predicación de la palabra de Dios. Y Dios espera que nosotros nos entreguemos con tal pasión que seamos capaces de dejar en el camino nuestra propia vida, hermanos. Porque ¿cuántos que han marchado no han terminado muertos? Y decimos, pero murió por su patria. Pero murió por el bien de las mujeres para que tengan libertad. Pero murió por el bien de esto, pero murió por el bien de otro. Y al final de cuentas, ¿qué logró? Sin embargo, una persona que entrega con pasión su vida a Cristo logra salvar vidas, rescatarlas del infierno, darles un propósito de vida mayor, glorificar el nombre de Dios, impactar al mundo. Somos llamados, hermanos, a proclamar en todas partes el mensaje de Cristo. El defender un nombre, sí, pero el de Cristo, el único que puede realmente traer un cambio en el corazón del hombre y en la sociedad humana. Quiero que veamos lo que hicieron los primeros cristianos, hermanos, en la Biblia. Hechos, capítulo 17, versículos 5 al 7. Así que si tú tienes, hermano, hermana, joven, señorita, un sentimiento de heroísmo, yo te llamo el día de hoy a que vengas con pasión a los pies de Cristo, a que le entregues tu vida a Cristo y que seas parte de aquellos hombres y mujeres que podemos transformar, trastornar el mundo. Y tu nombre va a traspasar este tiempo. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, del 5 al 7, pónganse de pie, vamos a dar lectura. Si sienten calor, prendan unos segundos los ventiladores, no mucho tiempo para que no desfríe a los hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos 17, 5 al 7, por favor lean conmigo la palabra de Dios que dice así. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Toma asiento, hermano. ¿Te llama la atención la emoción, hermano? Joven señorita, ¿te llama la atención la aventura? ¿Te llama la atención el peligro? Vente como misionero. Va de nuevo. ¿Te llama la atención la emoción, la aventura, el peligro? No te invito a que marches el fin de semana por Reforma o por las avenidas principales de la ciudad. Te invito a que entregues tu vida a Cristo, sea un pastor, sea un misionero, sea una mujer que está dispuesta a ir a los campos, a dejar la vida allí, arriesgando todo, con pasión, con la misma pasión, hermanos, con la que este hombre llamado Simón el Cananista, un hombre celoso, se entregó a Cristo y perseveraba con Cristo. Simón, hermanos, si ustedes investigan, dicen las tradiciones que prácticamente todos los discípulos se dispersaron, hermanos, en lo que hoy es el sur de Europa, el norte de África, y todos ellos murieron, hermanos, en el campo misionero, predicando la palabra de Dios, excepto Juan. Y no porque él no quisiera ir, sino porque el Señor lo llamó a un fin diferente en las iglesias de Asia. Tienes, hermanos, sentimiento de heroísmo, no te equivoques. No te equivoques. Hay una causa mayor y es la causa de Cristo. Hechos capítulo 21, versículos 27 al 31, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Únicamente unas páginas adelante, voy a leer una cita más y con esa me parece que de momento es más que suficiente. La palabra de Dios dice en Hechos 21, 27 al 31, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y a profanados de santo lugar. Hermano, ¿quieres tener riesgos de muerte? Vente como misionero con nuestro misionero que vamos a mandar a la ventana 1040. Allí en cualquier momento pueden entrar las autoridades, pueden quitarte la vida, pueden quemar tu casa, vas a tener que salir corriendo, vas a tener que escalar quizás una montaña, un edificio, una ciudad, vas a vivir cosas emocionantes, pero por una causa correcta, la causa de Cristo. Tú, joven señorita, hermano, hermana, podemos transformar el mundo. No nos quedemos en la comodidad de nuestros lugares. Dice la Biblia, repito, el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y a profanados de santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraban fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y veo a los jóvenes y señoritas cristianos y hermanos, ¿verdad?, en las calles con sus banderas, gritando cosas en contra del gobierno, en contra de los hombres, en contra de las mujeres, y pintando y rompiendo cristales y exponiendo su vida, ¿verdad?, a que muchas veces los grupos que se introducen de golpeadores, ¿verdad?, lo lastimen y terminan lastimados. Pero es por la causa, es por la causa. No, fue muy emocionante, hubieras visto cómo nos corretearon y terminamos en el metro y trepado en un árbol y por poco me agarraba la policía, y qué emocionante. Hermano, no te equivoques. Usa tu pasión, pero en la causa correcta, en la causa de Cristo. Voy a leer un pasaje. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos, dice Hechos 24, 3 al 5, acusando a las personas, a Pablo que estaba delante de un rey. ¿Te imaginas qué emoción?
Porque ha de ser emocionante estar pasando por todo esto. Esta emoción te la da Dios por una causa correcta. Pero hermanos, si no entregamos apasionadamente, escucha esto, corrijo, si nos entregamos apasionadamente a la causa correcta, la causa de Cristo, entonces entenderemos que tampoco fuimos llamados a ser críticos acérrimos de ningún gobierno. Si entendemos que tenemos que entregarnos apasionadamente a la causa de Cristo, no participaremos de ningún movimiento social, de ninguna índole, de ninguna manera, y tampoco, hermanos, nos posicionaremos como críticos acérrimos de ningún gobierno. En la época de Pablo, hermanos, el gobierno romano era tan corrupto como muchos en la actualidad, hermanos. Pero Pablo rompió el modelo de pensamiento de las personas de su tiempo e inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, dijo lo siguiente en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, acompáñenme por favor. Podría dar una predicación de esto, hermanos, y quizás lo haga más adelante. De momento solo quiero leer lo siguiente. Hermano, no seas crítico acérrimo del gobierno, de ninguno, porque tampoco fuimos llamados a eso. Los movimientos sociales también hacen eso. ¿A qué fuimos llamados entonces? A una causa correcta. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Se dan cuenta que como que es muy insistente el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo? Pues ya con que dijera rogativas se entiende que quiere, ¿no? Pero ¿qué creen? En griego, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias son 4 cosas completamente distintas. Lo voy a resumir así porque no es el propósito de dar una exposición teológica de esto. Lo que esto significa es, los cristianos tenemos que tener una pasión en nuestro corazón por alcanzar a toda persona por Cristo, que debemos de suplicar con pasión y con deseo de lo profundo de nuestro corazón por su salvación. Pero la mentalidad de Pablo en este momento no era en realidad a los hombres comunes, que los incluía. Versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero ¿cómo voy a orar por el presidente si ni siquiera sabe qué hacer ahorita? Pero ¿cómo voy a orar si mira lo que está haciendo con el dinero? Mira cómo está el Producto Interno Bruto, mira cómo está la seguridad, mira cómo estamos ahorita. No, dice la Biblia, tenemos que orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... ¿Te puedes imaginar a un cristiano llegando a las puertas de ahí del Zócalo, ¿verdad?, del gobierno, y quemar la puerta y salga al presidente y le diga: Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados y Él te va a perdonar en este momento? No, te va a llevar a la cárcel. ¿Sí me explico? Sí somos llamados a llegar a esa puerta, hermanos, pero de otra manera, de la manera correcta. Un verdadero cristiano, alguien que conoce la Biblia, no se une a ningún movimiento social, sino a la causa de Cristo. No publica o promueve críticas y acciones en contra de los gobiernos. Entiende que el problema está en el corazón, en el pecado de las personas. Siente una profunda carga por ellos, tanta que ora apasionadamente por toda persona, por los que los gobiernan, para que lo hagan con honestidad, pero sobre todo, hermanos, por su salvación. Les voy a decir por qué. Ustedes y yo podríamos, a través de una marcha, de un movimiento social, lograr un cambio. Sí podríamos. Pero tarde o temprano va a venir alguien que lo va a corromper. O se va a levantar otra generación que lo va a regresar a donde estaba. ¿Sí me expliqué? Sí. Hay sitios en internet que recaban firmas para quitar personas de sus cargos públicos. Y hay cristianos firmando.
Hay cristianos que se mofan de las decisiones de los gobiernos, que hacen memes, que publican en sus redes sociales, pero que nunca oran por ellos. Sí, se la pasan allí, ay, esto es el gobierno, y el otro y aquello, sí. ¿Y cuándo oraste por él? ¿Cuándo doblaste tus rodillas? ¿Cuándo te preocupó su salvación? ¿Cuándo pensaste que detrás de ese corrupto hay una persona que necesita de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensaste que esa persona tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos? Que un día estará ardiendo del infierno mientras tú y yo hacíamos memes en lugar de orar por su salvación. Es cierto, las decisiones que toma la gente muchas veces contrarían nuestros ánimos. Es cierto. Y nos unimos a esas mismas acciones. Me da vergüenza, hermanos, que hay pastores y misioneros haciendo lo mismo en las redes sociales. Pero son personas que nunca cumplen la tarea que Cristo nos dio. Orar por ellos. Y unirnos a la causa correcta, la causa de Cristo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de los movimientos sociales? Que no debemos de confundirnos. Que esas personas nunca deben de elegirnos a nosotros, sino que nosotros debemos de elegirnos a ellos para llevarnos a una causa mayor, como Jesús lo hizo con Simón el Cananista. Que no debemos de unirnos a ninguna parte de esta crítica, no porque no nos importe. Nos tiene que importar, nos tiene que doler, nos tiene que preocupar, y sí tenemos que luchar, pero no marchando, de rodillas en oración, de pie en oración, pero también en la calle predicando la palabra de Dios. Insisto, joven, señorita, hermano, hermana, ¿tienes deseos de ser héroe? ¿Te gusta la emoción, el peligro? Vete como misionero. Ven a la causa de Cristo y ve a los lugares a donde vas a vivir eso y más, pero por una causa correcta. Hermanos, es emocionante participar en un movimiento social, pero implica utilizar nuestras capacidades en algo para lo cual no fuimos llamados. Y aunque quizás se logre cosas positivas, siempre se levantará alguien que las corrompa de nuevo o las use para su beneficio. Los cristianos no somos dejados en el mundo para buscar la paz y la desigualdad social. No somos dejados en el mundo para buscar la paz y la desigualdad social, sino para llevar a las personas a los pies de Cristo. Porque mientras el pecado exista, la desigualdad social en todo sentido va a existir. Conclusión. Hermanos, tomemos las decisiones correctas por la causa correcta. Y la causa correcta, hermanos, es la causa de Cristo. Que Dios los bendiga.